Caterina, oh, 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 oh. Con un sì, con un no, chissà mi aprisionas tú. Caterina. En el año 1960 yo debuto en el Club de Pelota. Cantaba acompañado con un disco. Y bueno, en esa oportunidad hasta un coro tenía. Y eso me dio notoriedad, digamos. Resulta que nos encontramos un día que llovía abajo de los aleros de la municipalidad, mi grupo de amigos y un grupo un poquito mayor. Anduvimos dando vueltas hasta que parara. En una de esas se me acerca uno de los muchachos y me dice: decime, ¿vos sos el pibe que cantaste en el Club de Pelota? Sí, le digo, ¿no querés aprender a tocar la guitarra? Era Pochi Lucineri, me lo mandó Dios, porque yo hacía 2 años que tenía la guitarra y no pasaba nada. Bueno, eso fue en el 60. Empecé a estudiar con la guitarra, me pasó lo que sabía, y ahí a poco tiempo hay que formar una orquesta. Éramos nosotros dos, ¿no? Entonces, dice, ¿no tenés a alguien que se pueda, que lo podamos incorporar? Sí, tengo amigos, digo, pero no saben nada de música. Bueno, entonces él tenía un vehículo viejo, un Ruby con ruedas de madera. Íbamos por acá, por Sarmiento, y en una de esas veo que Caroso, mi amigo, estaba arreglando las baldosas ahí en el Chichipollé. Paro y le digo, mirá, le digo, pasa esto, estamos por formar una orquesta, digo, ¿no querés acoplarte? Pero yo no sé nada, dice Caroso. No te hagas problema, que dice Poche, que yo te lo enseño. Ya recalcamos un tercero. Después Pochi probó bateristas, 2 o 3 entusiastas de la batería, nadie sabía. Bueno, conseguimos al Vasco Servieri. Viajamos a Buenos Aires, compramos los instrumentos y nos vinimos a prepararnos y bueno, debutamos en el Club Agrario, año 1961. La historia empieza un poco en mi adolescencia, en realidad, cuando yo descubro, entre otros tesoros familiares, el bajo eléctrico con el que tocaba mi papá. Y junto a ese bajo había un álbum de fotos, con muchísimas fotos de bailes y de lugares donde iban a amenizar él con su grupo. Y me contó un poco la historia, me contó de Ulises, ¿sí? Y bueno, al lado de eso, enrollados así, un montón de afiches que se ve que iban pegando en las ciudades en donde iban, panfletos, ¿sí? Que todo eso, bueno, yo sin saber bien de qué se trataba lo atesoré, lo guardé como un tesoro familiar, digamos. Tu pullover mágico, parar el tráfico, a esa chica yo le di todo mi amor. Con tu pullover, tu primo, calcetica de mi amor, y de quedado. Sí, nosotros hacíamos música actual, bastante actual. Eso nos permitió diferenciarnos de la gran orquesta que había acá, que eran los hermanos Gaspari, que era un poquito más conservadora. Tocaban espléndidamente bien, ¿no? Y nosotros hacíamos de todo, porque hacíamos tangos también. Así que la música tratábamos de sacar todo lo nuevo que venía, lo que estaba actualizado, que no era tan exuberante o tan amplio como ahora, que es impresionante la música, y no era tanta. Aparte, un éxito duraba, vamos a suponer, no era pasajero, duraba bastante tiempo. Bueno, así que sí, el nombre salió porque Happy Boys significa muchacho feliz. No, sinceramente no recuerdo cómo fue que decidimos el nombre. En el año 62, Pucineri, Pochi, decide con su familia irse de Chávez. Entonces la orquesta, por supuesto, él era el alma mater, ¿viste? Tocaba, un gran pianista. Entonces decidimos como despedida grabar un disco. Pero para nosotros no era un disco que se comercializó. Era un acetato grande así, terrible, pesado como 300 gramos, ¿viste? Y bueno, entonces no sé cómo se informó que un sobrino de Delia Barduzzi, que vivía en Bahía Blanca, hacía esos trabajos. Bueno, sintetizando, lo contratamos,
vino y en el Club Social grabamos ese disco. Afuera no llueve tanto, ven a mi lado me dijiste. El disco de pasta ese que estaba sin nombre, sin nada, yo no sabía que era de los Happy Boys, porque era un disco que no tenía portada, no tenía título, no tenía ninguna lámina, nada. Tengo el gusto de enterarme un poco y de escucharlo, un disco de pasta que bueno, tenía 14 canciones grabadas por ellos. Ahí es donde recurro a Ulises, le pregunto a ver si se trataba de ellos, ya casi seguro de que sí, porque bueno, la voz de Ulises es muy particular y para los chavenses es muy reconocible. Entonces Ulises era, y si lo tenía mi viejo, eran los Happy Boys. Así que bueno, con ayuda de él fuimos como reconstruyendo un poco la historia de esta grabación, que yo no sabía que era la primera grabación chavense de una banda musical, y que bueno, él me fue tirando los nombres de las canciones, los títulos, ¿sí? Qué intérpretes eran los que lo hacían en ese momento. Algunos que hoy por hoy se acuerdan, que son Palito Ortega, ¿sí? Pero hay otros artistas que por ahí para el momento sí eran muy conocidos y que para la gente de mi generación eran canciones que uno no conoce. Otra de las características, que era una banda de corte jazz, digamos, y había un montón de repertorio que ellos hacían que no venía del jazz, ¿sí? Tal vez hacían un bolero o hacían otro tipo de canciones y lo convertían a jazz. Entre Ulises y yo fuimos como haciendo toda la reconstrucción de todo ese material y lo pude pasar a digital. Tengo entendido que fue grabado en celuloide y se hicieron las copias en pasta que deberían tener uno cada integrante, porque no fue un disco que se comercializó, ¿sí? Fue un disco más para que quede presente en ellos, ¿no? El material que hicieron. La portada está sacada de este álbum de fotos que yo les contaba, que es un álbum muy extenso, que tiene muchas fotos de muchos bailes y muchas sesiones, y creo que es una de las fotos que a mí más me llamó la atención. Yo vengo como todos saben, del palo del rock, y me llamó mucho la atención de esta foto, porque es una foto en donde ellos están medio a los Beatles, mostrando así, muy juvenilmente, como tocando, qué sé yo, uno sentado, uno arrodillado, el otro con el contrabajo al revés. Me hizo recordar mucho a los grupos de esa época, inclusive grupos que vinieron después, y no me parece un dato menor. Estamos hablando de una banda del año 61, que grabó en el 62, y acá, yo no había nacido, pero creo que los Beatles no se escuchaban aún en ese entonces acá en Argentina. Vinieron como con un poco de retraso, ¿no? La globalización era todo mucho más lento antes. Tuvimos un éxito impresionante. Te digo que crudos, así cruditos, nos contrataron de Costa Azul de Desarrollo y había 1000 personas. Y matamos nosotros, pero más que nada por la frescura, ¿viste? Porque musicalmente nos faltaba aprender. Pero el desenfado, la frescura, ¿viste? Caroso hacía dar vuelta el bajo, se sentaba arriba del bajo, qué sé yo, y otros hacíamos alguna otra pavada, nos sentábamos al borde del palco, eso no me lo había hecho nadie, ¿viste? Y así que sí, tocamos ahí, tocamos toda la zona, sí. Después tuvimos una rareza que fue tocar en Rojas, en la provincia casi frontera con Santa Fe. Nos vieron en La Palace en una actuación que tuvimos, y el Negro Saya, era espectacular, ¿no? Cómo tocaba y cómo se lucía, que no es de los fundadores. Y entonces había una mesa grande ahí de gente de Chávez y forastero. Y en una de esas viene Pochi y nos dice: che, ¿dónde queda Roja? No sé, nadie sabía nada. Esa gente de Roja, y nos dice que le pasamos un presupuesto que quieren que vayan a tocar el 24 de diciembre. Noche buena. ¿Y cuánto le pasamos? Ponele que le pasamos 5 veces más de lo que cobrábamos, pensando que no iban a ganar. Y nos aceptaron. Así que hicimos 600 kilómetros para tocar ahí. Y al otro día vinimos a tocar en la Navidad, el 25, a la Prida Muerto, por cierto.
Y bueno, un poco asustados, con respeto, porque llegamos, ¿viste? Y todo está cerquita de Buenos Aires. Entonces había afiche, Alfredo de Ángel y Varela Varelita. Decimos, ¿y qué venimos a hacer nosotros acá si vienen todos los grandes vienen a tocar? Pero no, le gustó mucho a la gente. Primeramente inicié esta actividad como para organizar, no sé, un recuerdo familiar, si se quiere, ¿sí? Como quien organiza un álbum de fotos de su familia. Y me empecé a dar cuenta de que en el proceso, no solo la música que ellos hicieron, sino todas lo que es anécdotas y lo que eso debe haber significado para González Chávez en materia de cultura, no podía quedármelo yo solo. Ellos, de alguna manera u otra, creo que fueron un poco pioneros de ese sentir juvenil en la música, ¿sí? Ya que bueno, las orquestas en esa época eran de música típica o orquesta típica, ¿no? Hacían otro repertorio más folclórico o de tango, y ellos salieron con esto que vendrían a ser como los abuelos del rock and roll.